Bueno, buenas tardes a los que se sumaron recién. Bueno, habrán notado que no se cortó el video lo corté yo voluntariamente, porque como ya estaba cansado de que se me corte de golpe, terminé comprando el servicio. No es por hacer ninguna alabanza personal, sino para mostrarles lo siguiente. Así como yo, muchos docentes lo han hecho. Mi sueldo docente es de 11.000 pesos mensuales y el servicio vale 1.500 mensual. Para que vean la situación de los docentes, además de la situación de los estudiantes con este tema. Acá la UNE tiene el personal dividido en el personal docente en dos sindicatos. El que estoy yo, hemos decidido pedir un bono de 5.000 pesos, no creo que lo den, pero se lo iba a pedir. La reunión paritaria era antes de ayer y el Consejo Superior, el rectorado, la postergó para el 2 de junio. O sea que tampoco pudimos llevar adelante nuestro planteo. Bueno. Profe, sí. ya que trajo a colación el tema, ¿por qué usted decide continuar trabajando con esta aplicación? No sé si usted también se percató de que muchos chicos no se conectan porque consideran que es una aplicación que tiene sus vulnerabilidades respecto a la seguridad. Entonces prefieren mirar sus clases grabadas. Sí, te explico por qué. Porque comparé con otras y ninguna es perfecta, pero esta es la más estable. La verdad que hay otros sistemas, HITSI por ejemplo, y me parecen de inferior calidad, a mí por lo menos, me pareció de inferior calidad a mí. Acá yo puedo compartir fácilmente páginas, puedo escribir si quiero, si tuviera otros elementos que no tengo, pero podría agregarle a mi computadora extensiones que me permitan hacer otras cosas. Y de todas las plataformas, esta es la que más me gustó. Y creo que terminó es decir, mi impresión era que esa vulnerabilidad que existía al principio rápidamente se iba a solucionar y después ya nadie más iba a hablar del tema, como está ocurriendo. Ya no sale en los diarios, ya no se habla más de que tenga problemas esta plataforma. Creo que lo que ayudó mucho a eso es que, bueno, se dejó de utilizar mucho, los usuarios dejaron de tener contraseñas guardadas en la computadora y también se optó por otras medidas, o las clases cerradas, incluir contraseñas, no transferirlas por imágenes y no a través de WhatsApp. Sí, puede ser. Teóricamente WhatsApp tiene cifrado de extremo a extremo, o sea, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos puede saber qué hay ¿Qué en se los dice? medios. No, pero es el acceso mediante Sí. el link de... Claro, yo te soy sincero, considero que todos los sistemas son hackeables. Y entre Zoom y Jitsi me quedo con Zoom. Ahora, por ejemplo, Google sacó Google Meet para reuniones, pero no sé... Profe, ese está re bueno. ¿Ah, sí? Sí, Sí, sí. y tengo entendido que la facultad compró una membresía para los docentes. Bueno, no, a nosotros nos notificaron. Qué pena. En La Cresta, en un local de ropa acá de Resistencia, Sí, hicieron una compra muy grande robando las contraseñas por Zoom. mira, bueno, yo Hace una semana atrás. eh, cuento que pasa lo siguiente. Yo leo también como ustedes las páginas que nos alertan de todos los problemas que hay en distintas cuestiones, cómo cada paso que damos nos están siguiendo. De hecho, el permiso provincial que vos mencionaste y te dije que hay que sacar el nuevo para que te lo den, tenés que bajar la aplicación, es obligatorio bajar una aplicación. Esa aplicación
hace que tu teléfono sea rastreable. Entonces, teóricamente se puede saber dónde estás vos en cada momento y si violaste o no la cuarentena. Que podría ser razonable para las personas que ya se sabe que dieron positivo, están enfermas, para que cumplan la cuarentena. Ustedes saben que si no la cumple está cometiendo probablemente un delito. Ahora, la persona sana, que todo el tiempo tenga que saber el gobierno dónde estás vos. Y si el gobierno lo sabe, lo puede hackear otro y lo puede saber otro también. Es decir, yo leo todo ese tipo de cosas, pero llega un punto que uno dice, o me abstengo de usar tecnología, o me adapto nomás a la situación, porque no hay forma de escaparle. Las aplicaciones la que ustedes busquen para WhatsApp, cualquiera, qué sé yo, los stickers. Uno quiere bajar una aplicación de sticker y le dice, bueno, pero va a tener permiso para entrar en su cámara, entrar en sus archivos, modificarlo, hacer esto, hacer lo otro, saber su ubicación. Y uno dice, pero ¿para qué necesita saber todo esto para un sticker? No tiene ningún sentido. Porque la empresa que no solamente hace el sticker, sino que además vende los datos a otras compañías que son las que realmente utilizan que uno habla, etc. Google, por ejemplo, fue obligado a pagar una multa gigantesca cuando se descubrió que grababa todas las conversaciones que uno hacía por teléfono. Y según ellos la grababan para mejorar el Google Chat y el uso de traducciones que tienen ellos. Entonces, para saber los modismos locales, etcétera, para eso necesitaban conocer cómo hablaba todo el mundo. Bueno, o uno se adapta y se dice, bueno, que pase lo que pase, o no usa directamente. No tiene que usar nada, pero ni el teléfono. Bueno, seguimos con la clase. Tiene su relación esto que estábamos hablando de la plataforma Zoom y lo que han hecho distintos profesores, por lo siguiente. La universidad, ni esta ni ninguna otra del país, y no sé si en otros lugares del mundo, estaban preparadas para esta situación. Sé que, por ejemplo, en Holanda hace mucho tiempo que se utilizan las clases virtuales, etcétera, pero realmente en general no es el método de enseñanza fundamental que existe en la universidad. Entonces, llegado el día de inicio de las clases, o usábamos alguna plataforma para dar clases virtuales, o no había clases. Así de sencillo. Entonces, bueno, hubo que improvisar. Y bueno, yo me terminé quedando con Zoom nomás a pesar de las cosas que se decían. Retomando el tema, ya habíamos llegado a la conclusión de que cuando la Constitución habla de derecho de huelga, en realidad se está refiriendo a un conjunto de medidas de acción directa que pueden tomar los trabajadores. Existe una sola regulación, que es el artículo 24 de la ley 25.877, que nos habla nosotros decimos huelga en servicios esenciales, pero cuando vamos al texto, lo que dice es medida legítima de acción directa en ciertos servicios. Y acá hay que ser extremadamente cuidadoso porque cuando una cosa se fija en la cabeza después es difícil sacarla. Con la cuarentena estamos habituados a leer o a escuchar que el gobierno ha decidido permitir el funcionamiento de ciertas actividades esenciales. No tiene nada que ver las actividades que el gobierno consideró esenciales para que funcionen en la cuarentena con
los servicios esenciales que describe la ley 25.877. No tienen que confundirse con esto porque es como que vayan a un examen final, le pregunten en castellano y contesten en chino. No tiene nada que ver. Las actividades esenciales o permitidas en esta época de cuarentena es un problema de relación económica, sanitaria, y otro tema es conflictos colectivos del trabajo, cuando los gremios llevan adelante medidas de acción directa en lo que la ley define como servicios esenciales. Entonces, ya lo vieron en la teoría, pero vamos a refrescar un poquito. Los servicios esenciales, en definitiva, que a nosotros nos interesa a los fines de esta ley, son sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control del tráfico aéreo. Entonces, está muy claro cuál es la motivación. Estamos hablando de cuestiones sanitarias y hospitalarias, agua potable, energía eléctrica y gas y control del tráfico aéreo. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con la salud de las personas y con la seguridad de vida de las personas. Entonces, ¿por qué está el gas entre eso? Bueno, porque en la mitad del país, la Patagonia, sin el gas morirían de frío, la gente se calefacciona con gas en las casas. Nosotros no tenemos eso, el Nordeste no tiene distribución de red de gas, porque acá habla de producción y distribución de agua, energía y gas. Servicios sanitarios hospitalarios no cabe ninguna duda de que son esenciales para la seguridad y la salud de las personas. ¿Y por qué se incluye acá el control del tráfico aéreo? Bueno, acá primero tienen que entender a qué se está refiriendo. Si los pilotos de avión, por ejemplo, que hay en Argentina, en su sindicato, decidiera una huelga, al no contar con piloto, el avión no despega, no sale, no vuela. Eso va a afectar a las personas que compraron sus pasajes, va a afectar a la empresa porque va a tener que poner otro día para que vuelen, bueno, va a afectar, pero no va a poner en riesgo la vida de las personas porque el avión directamente no vuela. El control del tráfico aéreo es otro trabajo distinto del de piloto, de mecánico de avión, del personal que sube las maletas a la cabina, etc. El control del tráfico aéreo es el trabajo de las personas que van monitoreando los radares y van sabiendo exactamente qué aviones han despegado, quiénes están por aterrizar, dónde está ubicado cada uno, y son los que en definitiva trabajan para evitar que choquen los aviones cuando están volando. Por eso el control del tráfico aéreo hace a la salud y a la vida de las personas. Entonces, le voy a mostrar ejemplos. Levantaron la mano acá. Barrientos. Sí, decime. Podés hablar, Barrientos. ¿No? ¿Fue un error? Bueno. Le voy a compartir una página de una noticia actual, pero no es de acá, sino de España. Denme un minutito porque está descargando la página.
Esta es una noticia de España. Dice, arranca el juicio contra los controladores aéreos por el caos de 2010. Se está refiriendo a una huelga de controladores aéreos. Esto es una noticia de este año. La huelga fue en el 2010, pero el juicio, ustedes van a ver acá la noticia, es del 15 de enero del 2020. O sea, una noticia de este año. El macrojuicio contra 133 controladores aéreos en Madrid por el cierre del espacio aéreo español en diciembre de 2020 es lo que comienza. Es decir, ellos le están aplicando un juicio penal a esos trabajadores, pero la pena no va a ser de prisión, sino que probablemente tengan que pagar multas de entre 75.000 y 60.000 euros de multa. Entonces, acá en la explicación dice, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el esencial servicio público que prestan para la comunidad. Bueno, acá en la Argentina los controladores del tráfico aéreo no son funcionarios públicos. De todas maneras están sometidas a esta ley, la ley 25877, que les obliga a dejar la guardia mínima, o sea, que siempre tiene que haber personal que esté controlando el tráfico aéreo. Es una de las actividades que se vinculan en forma muy directa con la vida de las personas. Imagínense usted un accidente aéreo. Son mortales, digamos, es decir, muy difícil que un accidente aéreo termine sin víctimas. Ha pasado, pero normalmente no es así. Y hace poco en Pakistán creo que se estrelló un avión, 124 pasajeros murieron, más la tripulación. Bueno, eso cuando ocurren este tipo de accidentes de aviación son una enorme cantidad de víctimas. Entonces es una actividad considerada esencial. Le voy a compartir otra nota que nos habla de una huelga de los controladores del tráfico aéreo en Estados Unidos en 1980-81, que fue histórica. Los controladores, el sindicato, digamos, de los controladores aéreos de Estados Unidos lanzó una medida de fuerza por reclamo salarial. El gobierno nacional, que en ese momento era presidente Ronald Reagan, decidió intimarlos en pocas horas que volvieran al trabajo, o si no, los iban a despedir, y efectivamente, como no volvieron al trabajo, a los 2 días mandó, no sé, 11.000, 12.000 telegramas de despido, los despidió prácticamente a todos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hizo? Si la actividad es esencial y lo despide a todos, ¿quién hacía el control del tráfico aéreo? Bueno, lentamente fue implementando un sistema por el cual supervisores, es decir, personal jerárquico, que también sabían hacer el control, pudieron hacerlo, más otros trabajadores que volvieron, que aceptaron la intimación del gobierno y volvieron a trabajar, más la incorporación de militares que reemplazaron a los huelguistas, y militares de la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces hicieron, de esa forma, pudieron hacer que funcione el 80% del servicio, o sea, prácticamente todo, y en definitiva ganó el gobierno, es decir, no volvieron a reincorporar a los trabajadores despedidos. Los trabajadores despedidos siguieron en huelga, una huelga que duró más de un año. Y vean acá lo interesante del tema cuando uno habla de ilegalidad o no de una medida de fuerza o de acción directa. Dice, el momento en que Reagan se convirtió en Reagan.
este era el presidente de Estados Unidos. Entonces, les quiero mostrar acá una parte donde habla: Reagan denunció como ilegal el pulso de los controladores por su condición de empleados públicos y planteó un ultimátum: vuelta al trabajo en 48 horas o despido fulminante. El 5 de agosto el presidente cumplió con su advertencia y cesó, o sea, despidió más de 11.000 controladores. Fíjense en lo siguiente. Dentro de esta cadena de sucesos que sirvieron para redefinir las relaciones laborales en Estados Unidos, es decir, no solo se vio influenciado la actividad de los controladores aéreos, sino todas las actividades laborales en Estados Unidos, la Casa Blanca, o sea, el gobierno, impuso una prohibición permanente para volver a contratar a los controladores en rebeldía. Es decir, impuso una lista negra. Es decir, una de las medidas que a veces adoptan los empleadores. Impuso una lista negra. O sea, prohibición de contratar permanente para esos trabajadores que habían estado en huelga. Los reguladores federales retiraron la certificación de PATCO era el sindicato, para actuar como formación sindical, es decir, le quitaron la personería. Fíjense al extremo que llegó la situación de conflicto. Es decir, no solamente perdieron el trabajo, sino que fueron incluidos en una lista para que nunca más fueran contratados, y además al sindicato se le retiró la personería. Después la recuperó más adelante. Entonces, ese es un ejemplo extremo de lo que puede llegar la conflictividad laboral. Ahora, cuando nosotros, como ustedes no van a ser abogados, no van a estar en un juicio de este tipo, pero van a ser especialistas en relaciones laborales, ¿qué nos interesa como especialistas en relaciones laborales en un conflicto laboral de este tipo donde se toman medidas de fuerza? ¿Qué piensan ustedes que son las cosas que van a empezar a preocuparnos y que hacen a su especialidad? A ver, alguna idea. Chirife, ¿terminaste de tomar el mate? Sí, Le doy profe. la palabra. Y bueno, podría llegar a ser una cuestión de conciencia en relación a estos trabajadores respecto no solo al daño, sino al marco jurídico, digamos, si tienen conciencia de que lo que está haciendo no es legítimo de lo que están haciendo. Bueno, pero ¿y si era legítimo? Vamos a suponer que no era este extremo que vimos, sino Sí. vamos a suponer que dejaron la guardia mínima, hicieron todo bien, pero es decir, imagínense ustedes trabajando para una empresa, no para un sindicato, para una empresa, una mediana o gran empresa, por ejemplo, la tipo IP de Corrientes, tiene, qué sé yo, 500 trabajadores. Y decretan el sindicato textil una huelga. Y la huelga dura una semana, 2 semanas, y se empieza a extender. ¿Qué implicancia puede tener eso en el ámbito laboral? Aparte del problema de si le dan el aumento o no le dan el aumento. Le voy a dar una pista. Las tensiones del mundo laboral, las tensiones de las relaciones laborales. Sí, en principio para mí el conflicto, digamos, escala como va, digamos, desde los niveles más bajos de una organización y de la relación tripartita hasta, digamos, lo que serían las cúspides o las cúpulas. Y bueno, y en caso de que no sea tan extremo, tal vez a nivel de una secretaría, subsecretaría, se podría llegar a solucionar. Eso es de orden público, digamos, tiene que cumplirse. Está bien. Cristina López, ¿algo para decir? Cristina López. Bueno, mientras Cristina López lo piensa, yo le voy a dar un ejemplo práctico personal. Cuando yo comienzo a trabajar en el Poder Judicial del Chaco era empleado.
y me encuentro con un lugar de trabajo donde se notaba que había mucha tensión, mucha tensión. Había como enfrentamientos velados entre compañeros de trabajo, es decir, trabajadores, y también con los superiores. Hasta que, bueno, en un momento dado me cuentan cuál había sido el origen de todos esos temas. Y el origen había sido un paro del sindicato judicial, una medida de fuerza que duró bastante tiempo, que fue con un alto acatamiento, es decir, muchos trabajadores no cumplían con el paro, no trabajaban, y por lo tanto el trabajo se iba acumulando. Acá me dice Liana Romero proponer diferentes técnicas de negociación. Sí, efectivamente. Bueno, continúo con la anécdota. Entonces, ¿qué pasó? Normalmente los juzgados no están dirigidos por una persona que no es el empleador de los trabajadores judiciales. Es decir, el juzgado está dirigido por un juez, pero el empleador, es decir, quien paga el sueldo, no es el juez. Es el Poder Judicial como poder del Estado, es decir, es el Estado, a través del Poder Judicial, el empleador. Y la máxima representación del Poder Judicial en la provincia es el Superior Tribunal de Justicia. Y a nivel nacional, la Corte Suprema. Entonces, uno podría decir que su empleador, o los representantes de sus empleadores, son el Superior Tribunal si uno trabaja en la provincia, o la Corte Suprema si uno trabaja en la nación. Pero el jefe directo que uno ve todos los días es el juez. Entonces pasaba lo siguiente. El paro tuvo un alto acatamiento, pero cuando se levantó el paro y hubo que volver al trabajo, había una gran cantidad de trabajo acumulado. Y ahí, cuando había que salir de ese atolladero del tanto trabajo acumulado, empezaron a aparecer las tensiones. Entonces, bueno, como no quiero dar nombre, no voy a cortar acá, pero indudablemente, además del problema con el empleador, se producen tensiones en el mundo laboral. Tensiones que pueden ser entre los mismos trabajadores que están en conflicto porque uno quiere hacer otra cosa, otro quiere hacer otra cosa, uno dicen que hay que seguir con el paro, otros dicen que hay que levantarlo, otros dicen este paro así solo no sirve, tenemos que salir en movilización, otros dicen no, lo que tenemos que hacer es ir y ocupar la planta, ¿se entiende? Es decir, empiezan a haber tensiones, y con el empleador también hay tensiones, y con toda la escala intermedia de funcionarios o representantes del empresario en la empresa, es decir, el jefe de la sección, el gerente, etc. Entonces, el conflicto colectivo de trabajo no solo tiene un aspecto jurídico en relación a las cuestiones que se reclaman. Ya vimos que si es conflicto de interés, porque queremos que se cree una norma que nos dé, por ejemplo, un aumento salarial. Bueno, perfecto. No es solo eso. También está la alteración de todo el ambiente productivo y de todas las relaciones interpersonales de un ámbito laboral cualquiera sea. Profe. Sí. También si es un conflicto que llega a escalar a instancias superiores, no nos olvidemos de que juegan un rol muy importante como espectador las otras empresas que desarrollan la misma actividad o de actividades que no son iguales pero que están dentro del mismo sistema productivo. A ver si los de tipo IT lo que quieren es un aumento salarial, también y se lo otorgan, las otras empresas, los trabajadores de la otra empresa van a empezar a pedir lo mismo, y si se lo otorgaron a tipo IT, se lo van a tener que otorgar a los trabajadores de las otras organizaciones, porque si no también se van a declarar en huelga. Es como toda una cadena, es un subsistema dentro de sistemas mayores. Así es, eso es así. Y acá lo que dice Cristina López, dice, habla de las negociaciones tripartitas porque interviene el Estado,
¿Te refería a eso, Cristina López? Negociaciones con los integrantes. Sí, porque interviene el Estado. Bueno, efectivamente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de estos días en plena cuarentena, de lo que está diciendo Gutiérrez. Ya lo mencioné, creo que en otra clase, es un conflicto en el gremio del neumático acá en la Argentina, donde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático llegó a un acuerdo, con 2 de las 3 empresas que fabrican neumáticos en Argentina. Una Pirelli y otra es Bridgestone. Con esas 2 empresas llegó a un acuerdo para que durante la cuarentena los salarios se paguen al 100%, o sea, sin ningún tipo de descuento. La tercera empresa, que es FATE, dijo que no, que se negaba a pagar eso. Y quería descontar, acá dice, decidió ellos solo, después de firmado el acuerdo, decidió descontar el 25% del salario mensual de los trabajadores, y ahí empezó un conflicto. Nosotros ya sabemos que cuando que los empleadores tienen una representación, entonces lo que firmen los representantes de los empleadores obliga a todos. No puede un empleador decir, no, yo no quiero eso, porque para eso existe un sistema de representación. Si no, tendríamos que ir a un sistema individual, donde cada empleador negocie con su trabajador. No es así nuestro sistema. Nuestro sistema es representativo. Entonces hay una representación de empleadores, hay una representación de trabajadores. Las negociaciones también las puede hacer del lado empleador un solo empleador. En este caso no fue así. Hubo un acuerdo y una de las empresas no lo quiso respetar. Entonces, ¿qué ocurrió? En plena cuarentena hubo una movilización de los trabajadores que están con barbijos, porque esto es ahora. Hubo una movilización al Ministerio de Trabajo, del sindicato del neumático. Finalmente hicieron una negociación con esta empresa. Madanes Quintanilla es el apellido del dueño de FATE, y terminó FATE aceptando que tenía que abonar el 100% de los sueldos. Como vemos, ahí el conflicto amagó con empezar, lo único que hubo fue una movilización, y ya terminó. Ahora, uno podría decir, ¿y por qué tan rápidamente la empresa cedió y decidió pagar el 100% de los sueldos? Bueno, eso puede ser analizado desde muchos puntos de vista. Uno puede ser lo que decía Gutiérrez. Hay 2 empresas que lo están pagando y producen neumáticos. Y si yo insisto con que no lo voy a pagar y mi fábrica está cerrada, mientras mi fábrica está cerrada, porque en vez de una movilización ya me hacen un paro, los otros siguen vendiendo neumáticos. Y a lo mejor se quedan con mi mercado. Es decir, el empresario mira eso. Por otro lado, también mira lo siguiente. Decidió descontar. A lo mejor descuento y el sindicato no dice nada, como pasó en otros sindicatos. Por ejemplo, la UON aceptó un descuento del 30% de los salarios, lo aceptó, lo firmó. A cambio, en este gremio, el neumático, el sindicato reaccionó inmediatamente. Entonces, ante esa reacción del sindicato, el empresario dice, bueno, ¿cómo voy a manejar esta situación? Porque evidentemente no son sumisos como otros. Bueno, todas esas cosas se barajan en un conflicto. El conflicto va a tener un costo, tanto para el empleador como para el trabajador. Para el trabajador también tiene un costo, porque seguramente si iban a la huelga, a lo mejor FATE no solamente le descontaba el 25, sino que no les pagaba nada. Y durante todo el conflicto hay que vivir también. Es decir, entonces, el conflicto colectivo de trabajo es una cosa muy interesante
desde todos los puntos de vista para un abogado y también para un especialista en relaciones laborales, porque tiene muchos costados que tienen que ser analizados. Es decir, para tomar una medida de fuerza, los trabajadores normalmente no lo hacen de la noche a la mañana un paro, porque para poder ganar tienen que tener consenso entre sus compañeros, es decir, la medida de acción directa tiene que tener consenso, tiene que ser soportable para ellos mismos. Por otro lado, el empecinamiento del empleador a veces le juega en contra al propio empleador, a veces le conviene ceder un poco. Bueno, en todo esto es lo que yo le decía que es la dinámica negociación-conflicto, porque es una dinámica. La negociación y el conflicto es una dinámica permanente dentro del ámbito laboral. ¿Le puedo preguntar algo? Sí. Por su experiencia, digamos, los conflictos, así como los mencioné hoy, digamos, que pueden ir escalando. Sí. Puede ser que digamos, en las cúspides o cuando llega a un nivel más alto, quienes se encargan de ese juego, por así llamarlo, son mayoritariamente los abogados, en su experiencia. ¿Cómo sería eso? Al menos acá, por la zona. Depende. Sí, los abogados intervienen mucho, pero sobre todo para una empresa, la función del abogado es advertir de las consecuencias legales. Es decir, se supone que el abogado conoce la ley. Entonces tiene que advertirle las consecuencias legales. Y advertido de las consecuencias legales, el empleador toma su decisión. Entonces el abogado le tiene que decir, mire, según usted, todo el problema no hay un problema real acá. El paro no es por un problema real, sino porque tal sindicalista se le ocurrió y se empecinó en hacer esta medida de acción directa y bueno, usted me dice que lo quiere echar. Bueno, yo le advierto que si usted lo quiere echar, esta persona que fue electa tal día, tiene tal protección, la protección le dura tal tiempo, tiene derecho a tales indemnizaciones, y en una de esas, si le hace juicio para ser reinstalado, capaz le gana. Entonces, decide usted, ¿lo va a echar igual o no lo va a echar igual? Es decir, es el papel de un abogado. También tienen el papel los abogados cuando deciden poner fin al conflicto, a ver de qué forma van a redactar los acuerdos. Pero no tienen papel en cuanto a cómo ir desarrollando las fases de un conflicto, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Ahí es mucho más fundamental el rol de relaciones laborales que la de un abogado. Porque pasa lo siguiente, siempre le digo que ustedes pueden trabajar para empresas o para sindicatos. Las empresas pueden estar interesadas en ir con un conflicto hasta el final. Porque lo que uno primero tiende a pensar es que la empresa no quiere el conflicto para seguir trabajando. A veces la empresa quiere ir hasta el final. Por ejemplo, ¿qué significa ir hasta el final? Por motivos económicos, les muestro esta noticia que no es de acá. A ver, esperen un segundito. Es de España. Cerró la planta de Nissan. Nissan tiene 3 plantas en España. Una de ellas en Cataluña, decidieron cerrarla. Es decir, y vamos a ver, fíjense, un piquete en la puerta de fábrica de los trabajadores de un grupo pequeño, por lo que sea acá, de trabajadores de Nissan. Entonces, ¿qué nos está mostrando eso? La empresa no tiene ninguna intención de dar marcha atrás, es decir, avanza todo lo que tenga que avanzar en el conflicto porque su intención es cerrar la planta. Entonces, a veces
es inconmovible la postura empresaria. ¿Mm? Y por más que le tomen la planta, etcétera, tiene una decisión tal que es imposible, aparentemente imposible, una negociación al respecto. Entonces, está interesada en que el conflicto vaya hasta donde tenga que ir. Incluso más, si son grandes empresas, a veces prevén una suma de dinero y si hay que pagar, van a pagar. Pero quieren despedir a los que tengan que despedir. Bueno, a veces es al revés. Es la empresa la interesada en desescalar el conflicto. A veces los trabajadores quieren llevarlo cada vez más adelante porque se dan cuenta que pueden conseguir más cosas. Sopesar, digamos, poner en la balanza qué es lo que más conviene en una situación dada, y bueno, es muy difícil de establecer. Es muy difícil de establecer. Normalmente los sindicalistas lo que usan es su experiencia personal en las medidas de fuerza, en la lucha y en la negociación. Pero cuando la experiencia no basta hay que recurrir a los que saben. Los que saben son para algunas cosas los abogados y para otras los especialistas en relaciones laborales. Terminamos la clase aquí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Está bien, profe, gracias. Puntualmente bueno. es un juego de suma cero. Están obligados a jugar, digamos. Sí, bueno, pero a veces sucede que se puede sacar una mejora alguna de las dos partes, por lo menos en un aspecto, porque si bien la suma puede ser cero, a veces están interesadas en una pequeña fracción del tema. Por ejemplo, la extensión de la jornada, o por ejemplo el salario o X cuestión. Bueno, con esto redondeamos los temas que hacían a la unidad 7. La profesora saltó a la unidad de riesgo del trabajo, que yo voy a tomar en parte en la próxima clase, y todo lo demás, de acá hasta que termine la materia, va a estar dedicado a los trabajos que ustedes van a presentar. Hasta luego. Buen fin de semana.